think that individuals have to fight to prevent these acts of genocide from happening and then being forgotten. And I remember at that moment thinking to myself, this is one of the most powerful stories I've ever heard. Con la llegada del 2001, la historia humana entró en una nueva etapa con las sombras todavía imborrables que nos habían dejado las guerras del siglo pasado. En la noche del día 13 de diciembre, en la Catedral de Santa María en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, se reunieron los líderes religiosos locales católicos, islámicos, judíos, budistas y cristianos, los representantes de los sobrevivientes de la masacre de Nanjing, junto con más de 1000 estadounidenses, para celebrar pacíficamente una ceremonia de oración. A pesar de venir de diferentes países, culturas y religiones, estas personas conmemoraban a las víctimas de la masacre de Nanjing y rezaban por un futuro pacífico. Por primera vez en Estados Unidos e incluso en el mundo entero. Zhu Zhengshang, el director del Museo Conmemorativo de las Víctimas de la Masacre de Nanjing, relató la realidad histórica del incidente. Chan Chunwu, escritora estadounidense de origen chino y conocida por el nombre de Iris Chan, dio un discurso afirmando que durante la larga y desgraciada historia de confrontaciones entre los hombres, muy pocas catástrofes han llegado al alcance de las atrocidades cometidas en la masacre de Nanjing. Expresó también que un futuro pacífico dependería de una justa reflexión del pasado. Cuando recordamos los civiles inocentes asesinados en la ciudad china de Nanjing en el año 1937 y revisamos aquel acontecimiento histórico que se nos aleja, muchos sucesos brutales todavía no pueden ser borrados con el tiempo y se han convertido en un recuerdo inolvidable. En julio de 2014, nuestro equipo de filmación llegó a la costa occidental de Estados Unidos para buscar las huellas de una escritora de origen chino fallecida hace 10 años a la temprana edad. Ella es Chan Chunwu, autora del libro La violación de Nanjing, el holocausto olvidado de la Segunda Guerra Mundial. 这全如在高中的时候写的诗，一个是 sunrise， 就是那个日出，另外一个是soap bubble， 就是肥皂泡。Nature's paragon of fragility hovers in delicate ascent, glittering in the sunlight with a shrine scintillant。 大概是15、16岁的时候写的。 I actually had seen her on the quadrangle at the University of Illinois. The only thing that really struck me about her was she was very tall, very thin, very pretty, and she was wearing a fur coat, which was unusual for somebody at school there. Were the ones who told me about the Nanking Massacre when I was a little girl growing up in Midwestern college town. My parents are science professors, and they're very talkative and always told me what it was like for them to grow up during the war in China. Las primeras impresiones que tenía Chan Chunwu sobre Nanjing del año 1937 venían de los relatos de sus padres sobre su propia historia familiar.
En agosto de 1937, cuando el ejército japonés bombardeaba la ciudad de Nanjing, Zhang Tiechun, el abuelo materno de Zhang Zhuyu, se escondió con toda la familia en una zanja cubierta por tableros de madera y bolsas de arena. Hasta octubre, preocupado por la seguridad de su esposa, que estaba a punto de parto, Zhang Tiechun la llevó hasta Yixing, donde vivía la familia de su mujer. Unos días después, regresó a Nanjing. 后来我父亲收到单位说要撤退了，因为他们在上海已经打得很厉害，就是收口信给我妈说你回来的时候赶快就回到芜湖，不要回到南京来了。那么那个时候我父亲已经撤退到芜湖，在那里等船。我爸爸在码头上等了3天3夜，就看不到我母亲的影子，急得简直疯掉了。 Zhang Tiechun se vio obligado a tomar la decisión de irse de Wuhu en el siguiente barco, que sería el último barco para la evacuación de los ciudadanos. Antes de que zarpara el barco, llamó a gritos el nombre de su mujer frente al río Yangtze, momento en el que ocurrió un milagro. 那我爸爸是在码头上叫的，就说叫我妈妈的名字。我妈妈姓申，申一北，他就说100，居然我妈妈说我在这里，这个简直是好像是上天给我们的一个礼物，所以我父亲这个事情永远不会忘掉。所以我把这个故事告诉了我们的女儿。 Throughout my childhood, Nanjing Datusha remained buried in the back of my mind as a metaphor for unspeakable evil. While still in grade school, I searched local public library to see what I could learn about the massacre, but nothing turned up. That struck me as odd. If the rape of Nanking was truly so gory, one of the worst episodes of human barbarism in world history, as my parents insisted, then why hadn't someone written a book about it? Sin embargo, lo que provocó definitivamente su rencor fue una exposición sobre la masacre de Nanjing que Zhang Zhuyu vio en Cupertino, una ciudad de California. Este es 美国加州库珀蒂诺市 社区服务活动中心，在1994年12月10号，也就是南京大屠杀57周年的时候，我们在这里办第一次活动。当时因为纪念南京大屠杀，所以呢，我们在这里有一个56张照片的一个图片展。Al ver por primera vez las imágenes en el ayuntamiento de Cupertino, Zhang Zhuyu se sintió repentinamente mareada. Though I had heard so much about the Nanking massacre as a child, nothing prepared me for these pictures, stark black and white images of decapitated heads, bodies ripped open, and nude women forced by their rapists into various pornographic poses, their faces contorted into unforgettable expressions of agony and shame. 看到图片以后，他就真的非常震惊。我记得他讲那天就在当场就在会场，他就讲，他说我一定会把这本书写出来。Estas fotos históricas e impactantes despertaron en Zhang Zhuyu el recuerdo sobre la vida de sus abuelos. Se dio cuenta de que revelar al mundo las verdades históricas de la masacre de Nanjing no era solamente una responsabilidad moral, sino también una reclamación de justicia que merecían las víctimas. Zhang Zhuyu llegó finalmente a Nanjing con sus ahorros de varios miles de dólares estadounidenses, gracias al apoyo de los eruditos e historiadores tanto americanos como chinos. Consiguió encontrar a unos expertos en Nanjing para ayudarla en sus investigaciones. El doctor Yang Xiaoming era uno de estos expertos. 一看一个大学生，就感觉很年轻，长得也挺漂亮。当时的话有点怀疑他能不能写出这本书，因为这本书的那个背景或者是那个资料都比较复杂。Al día siguiente de su llegada a Nanjing, Zhang Zhuyu empezó a trabajar en la búsqueda de los sobrevivientes.
Para entrevistar a un máximo número posible de los sobrevivientes de la masacre, Zhang Churu se reunió con Duan Yueping, subdirectora del Museo Conmemorativo de las Víctimas de la Masacre de Nanjing. 我呢就负责给他找幸存者，找了李秀英、夏淑琴，他就听，主要听了以后呢，就杨晓明就给他翻译。 She literally kept them busy, morning till night. And then the other thing I remember was the interviews with the people, the victims. And so that's what she was emotional about. 特别是讲前两天这3枚是激光枪，激光枪它就不能危险了，这就是这样的。人死了以后，通常气少，不就死是少的不能像个人了。有的呢，小孩走不动，能迟早猝死；因为年龄大走不动了，能迟早猝死。马路上尽是死，马路上血尽是血，就跟下雨的全是血。醒过来一看，哎呦，我是人还是鬼啊？我是人还是鬼啊？有没有人把我打死的？可能我不是人哦。 Zhang Churu le contó a su madre por teléfono. Todos los sobrevivientes que he visto tenían muchas ganas de relatar sus historias. Tuve que disponer de varias horas en cada entrevista para grabar los detalles de sus historias con mi grabadora. Algunos estaban tan conmovidos que le brotaban lágrimas en sus ojos. Sin embargo, todos ellos querían contar sus experiencias durante la masacre antes de su muerte. 然后呢，他在南京档案馆收到了很多的这个资料，那个资料就是一寸一寸的案件，就是说每个人的那个受害者的报告，比如说某日某天某日这个人被强奸，然后怎么被杀，怎么的，有很多件，他就一直看，一个案件看。我觉得他这个对他身心的伤害比较大，就是。 他看到后来，他跟我讲，他说都麻木了，我就说那你还要写吗？这么痛苦？他说不要，他怎么能？他说我跟他们这些人比起来，我算什么？ Transcurridos 19 años, 7 de los 8 sobrevivientes entrevistados por Zhang Churu han fallecido. Solo la anciana Xia Suqin todavía está viva a sus 85 años de edad. 张胜儒这个人呢，就对这个他是在南京，他从美国回来的，他是走数，因为这方面是当然在于张，也是来的嘛是，工资蛮高的，工资高的，人非常好，人之间比较也很好。 En el verano de 1995, Zhang Churu permaneció 25 días en Nanjing. En las imágenes grabadas por la autora podemos ver que se resfriaba fácilmente porque no podía acostumbrarse al clima local. Sin embargo, se concentraba en las entrevistas con los sobrevivientes de la masacre de Nanjing. No cesaba de buscar los lugares donde sucedieron las atrocidades cometidas por los soldados japoneses y leía constantemente los documentos. Durante las grabaciones de las entrevistas de los sobrevivientes, por un descuido, Zhang Churu se le cayó la cámara y la lente se dirigió a ella directamente. Churu se avergonzó y le hizo un guiño a la cámara. Esta fue la única imagen que había quedado grabada de la escritora durante su estancia en Nanjing. Durante su trabajo de 25 días en Nanjing, filmó un total de 5 vídeos de valor incalculable. A día de hoy, la mayoría de los documentos sobre Zhang Churu, incluidos estos 5 vídeos, permanecen guardados entre los archivos del Instituto Hoover de la Universidad de Stanford en Estados Unidos. 这是全如在1995年访问幸存者的受害者的录影的，你看他日子都有，7月27号1995，7月29号95。 他访问那个李秀英，那是最重要的一个，最重要的啊。
Antes de venir a Nanjing para hacer sus investigaciones, Chan Chunru había consultado y leído muchos libros y documentos sobre la realidad de la masacre de Nanjing en la Biblioteca del Congreso, los archivos y las bibliotecas de muchas universidades de Estados Unidos. En la Universidad de Yale, Chan Chunru encontró documentos históricos de gran importancia, entre los cuales estaban los escritos originales de los occidentales que se dedicaban a rescatar a los refugiados de la zona de seguridad de Nanjing. The materials I found in Yale University, including the documents relevant with the following persons: John McGee, a pastor who recorded all sorts of atrocities with his camera; Robert Wilson, a doctor of Nanking Hospital; Smythe, former sociological professor of University of Chicago, who once taught in Nanking University; and Voltring, who taught in Jingling College and who set up a refugee camp for the Chinese women. These are but a few foreigners in Nanking at that time, and their diaries and letters have preserved finally in Yale University. John Rabe es un personaje del que Chan Chunru había oído hablar antes de ir a la Universidad de Yale. 在1995年的1月，陈如到耶鲁大学的神学院图书馆，就去查这个南京大屠杀的资料。他发现了很多当时在南京的安全区的外籍传教士的日记跟他们的信件。 在他们这些日记和信件中，经常提到一个人，就是提到拉贝这一个人，因此他就对这个拉贝这个人发生了极大的兴趣。John Rabe, de nacionalidad alemana, fue el entonces presidente del Comité Internacional para la Zona de Seguridad de Nanjing. Ayudó a miles de refugiados chinos durante los primeros días tras la caída de la ciudad. Chan Chunru esperaba poder encontrar más documentos históricos relacionados con la masacre de Nanjing a través de sus investigaciones sobre Rabe. Tras muchos intentos, Chan Chunru contactó en 1996 a la señora Reinhardt, que había sido maestra en una escuela secundaria alemana. La señora Reinhardt fue precisamente la nieta materna de John Rabe. Ursula Reinhardt, I learned, had been born in China. As a little girl, she even visited Nanking only months before the city fell. She was Rabe's favorite granddaughter. To my delight, Reinhardt proved endlessly helpful to my inquiries and sent me many long letters with handwritten text, photographs, and news articles. Reinhardt filled in some of the missing details of Rabe's life. 1996年的5月，陈如打电话来，非常兴奋。他告诉我说，莱因哈特告诉他，拉贝有一个日记，而且那个日记是在南京大屠杀期间他记录的，所以他有那个在那一段时间的日记。我们听到了也非常的兴奋。那陈如的这个兴奋的声音，我至今还都不能忘记。 El día 13 de diciembre de 1996, gracias a los esfuerzos de Chan Chunru, la señora Reinhardt dio a conocer por primera vez el diario de Rabe, en Estados Unidos, que llamó la atención del mundo. Luego donó el diario de Rabe a la Universidad de Yale para la consulta pública. El diario escrito por John Rabe incluía sus experiencias durante la masacre de Nanjing. Los 27 occidentales permanecidos en Nanjing y la población china estábamos muy consternados por los actos de pillaje, violaciones y la espantosa matanza que realizaron los soldados japoneses el día 14. Diario de Rabe, 18 de diciembre de 1937. Ayer, a plena luz del día, varias mujeres de la Facultad de Teología fueron violadas en medio de un salón lleno de hombres, mujeres y niños. Nosotros, los 22 residentes occidentales, no podemos mantener los 200.000 civiles chinos ni protegerlos día y noche. Esta debe ser una responsabilidad del gobierno japonés.
La antigua residencia de Rabe se sitúa en el número 1 de la calle Xiaofengqiao, cerca de la Universidad de Nanjing. Por casualidad, Zhang Chunru vivía al otro lado del campus universitario cuando realizaba sus investigaciones y entrevistas en Nanjing. Gracias a los incansables esfuerzos de Zhang Chunru, el diario de Rabe, que había estado guardado bajo llave, fue dado a conocer al mundo entero. El diario revela la crueldad y la brutalidad del ser humano. También desvela los sentimientos de compasión y bondad del hombre. En aquel ambiente horroroso, Rabe hizo todo lo posible para mantener esperanzados a los refugiados de la zona de seguridad sobre un buen futuro. De hecho, los refugiados de Nanjing sentían un enorme respeto hacia él. Para ellos, Rabe fue un gran salvador que había protegido a sus hijas y evitó que se convirtieran en esclavas sexuales, y a sus hijos de ser asesinados por los soldados japoneses. Su coraje y su generosidad le aportaron el respeto de todos los miembros del Comité Internacional de la Zona de Seguridad y de la población china. Mein Großvater ist Februar 1938 mit dem Schiff zurückgefahren nach Deutschland und wurde in Deutschland, nachdem Vorträge gehalten hat, über das Massaker in Nanking vom deutschen Geheimdienst der Gestapo verhaftet. Und wurde 2 Tage verhört und danach freigelassen. Der Film von McGee über das Nanking-Massaker, den gezeigt hat in Berlin, wurde beschlagnahmt. Durfte seine Bücher behalten, musste aber unterschreiben, dass fortan keine Vorträge und Aktivitäten mehr hat im Hinblick auf das Nanking-Massaker. Poco después de la guerra, como un exmiembro del partido nazi, Rabe no podía conseguir un permiso de trabajo y para sobrevivir tuvo que vender sus antigüedades chinas que apreciaba mucho junto con todas sus pertenencias. Llegaron al extremo en el que toda la familia solo se alimentaba de sopa. En marzo de 1947 la noticia sobre la situación de Rabe llegó a China. Cuando el ayuntamiento de Nanjing informó a los ciudadanos de que Rabe necesitaba ayuda, esto llamó la atención. 这份档案呢，就是有关人员奉命调查拉贝的行踪的一份文书。1947年，南京人民得知拉贝在德国国内生活穷困潦倒一心想帮助他，想资助他。那么在南京呢，就发起了一个捐助拉贝的活动。那些曾经被拉贝救助过的人们都纷纷的慷慨解囊，为他买来食品，让奶粉香肠通过其他的途径送到拉贝的手里。En esos días difíciles, estos paquetes llegaron a la familia de Rabe como un milagro de Dios. Los ciudadanos de Nanjing les trajeron esperanza. Durante la búsqueda del diario de Rabe, otra figura femenina occidental llamó la atención de Zhang Chunru. This box is also from the archives of that United Board, and this is from the Jinling College, which was the women's college. And so here we see Minnie Vautrin's diary of 1937, 1938, and this goes up to 1940. Nuestro equipo de filmación llegó a la villa de Shepherd, situada en la parte central del estado de Michigan, en busca de los familiares y la tumba de Minnie Vautrin. Paul, el alcalde de la villa de Shepherd, nos ayudó a buscar línea por línea el nombre de la fallecida Minnie Vautrin en la lista de los difuntos sepultados en el cementerio. This is the burial record book for Salt River Cemetery. This page here has the records of Minnie Vautrin. The burial was 5/18 of 41. Hi, I'm Harry. A través de la ayuda de Paul encontramos a James y Frank, los descendientes de Minnie Vautrin. Mr.
Minnie Vautrin, nacida en los Estados Unidos en 1886, se llamaba en chino Hua Chun. Se graduó en la Universidad de Illinois, en la que estudiaría Chan Churu muchos años después. En aquel invierno de 1937, en medio de un frío espantoso, Minnie Vautrin luchó denodadamente por salvar un sinnúmero de estudiantes de la Universidad Femenina de Jinling y a los asustados refugiados de Nanjing. And Minnie had nothing to protect her. You know, she had no weapon or anything. She had to stand up to them to keep them from coming in. But when they would keep her busy, you know, at the entrance of the school, you know, they'd be coming in the back, you know, stealing the young girls out and taking them out and raping them. And Acontecimientos durante el invierno descritos en el diario de Vautrin. Una oleada de mujeres exhaustas con la mirada inquieta estaba llegando. Dicen haber pasado una noche terrible. Una vez más, sus casas han recibido la visita de soldados japoneses. Niñas de 12 años hasta mujeres de 60 han sido violadas. Maridos obligados a salir del dormitorio y una mujer embarazada amenazada a punta de bayoneta. De nuevo, esta mañana, mujeres y niñas con la mirada agitada vienen del horror. Muchas se arrodillaron y rogaron que las acogiéramos, y lo hemos hecho, pero no sabemos dónde dormirán esta noche. Minnie Vautrin fue considerada por los refugiados como su salvadora, mientras que los soldados japoneses la odiaban tanto que le abofetearon y la amenazaron con bayonetas manchadas de sangre. Cuando la obligaron a marcharse del campus, Minnie Vautrin hizo caso omiso a la orden y les dijo: «Aquí es mi casa y no puedo irme». Chan Churu escribió en su libro el siguiente párrafo: «La señora Minnie Vautrin fue una de las pocas mujeres occidentales que se había quedado en Nanjing durante la masacre. A pesar de que han transcurrido muchos años, la gente todavía se acuerda de ella por su increíble coraje que mostró para proteger a miles de mujeres chinas y su lucha contra la humillación de los soldados japoneses». Según los historiadores, otra aportación importante de Minnie Vautrin fue su diario, con el que podríamos conocer las experiencias vividas por un testigo presencial de la masacre de Nanjing. El valor de este diario será reconocido por el mundo entero como el diario de Anne Frank. A mediados de los años 80 del siglo pasado, cuando ordenaban los documentos y registros de los misioneros, encontraron el texto original del diario escrito por Minnie Vautrin. Debido al alto valor histórico de este diario, la biblioteca de la Facultad de Teología de la Universidad de Yale reprodujo el documento original en un microfilm, como una fuente de información para los estudios de los historiadores. El daño psicológico que había sufrido Minnie Vautrin por las torturas infernales causadas por las brutalidades de los soldados japoneses quedaba fuera del alcance de nuestra imaginación. When they came back, they had to watch her all the time because they was afraid, you know, that she would, you know, she come back on ship. One day, something happened on the missionaries left to work. Minnie said, "Well, I'll be okay." And so they went on, and then Minnie went back to the apartment, and she plugged all the cracks and stuff in the apartment and closed all the windows and turned the gas on it. Minnie Vautrin escribió en su nota de suicidio: «Amo y respeto mucho a mi carrera universitaria en la Universidad de Jinling. Si tuviera 10 vidas, las dedicaría íntegramente a esta carrera, pero finalmente he fracasado». Debajo de esta lápida solitaria se encuentra enterrada el alma de la señora Minnie Vautrin. En la lápida hay una inscripción de 4 caracteres chinos que reza: «Siempre viva en Jinling». Frank y James han venido otra vez al cementerio y han traído a sus descendientes, que conservarán y transmitirán las memorias de la señora Minnie Vautrin sobre Nanjing.
Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países y organizaciones internacionales han celebrado todo tipo de actividades conmemorativas para rendir homenaje a los fallecidos en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau y reflexionar sobre la historia y la guerra. Sin embargo, debido a la ideología occidental sobre la Guerra Fría, la masacre de Nanjing, en la que se han cometido las más grandes atrocidades contra los civiles, no han recibido suficiente atención en el mundo. En Japón, las fuerzas derechistas están incluso intentando negar la historia y distorsionar la realidad. Unfortunately, amount of evidence on Nanking massacre, including thousands of archived materials for different languages, as well as photographs and motion picture evidence, and widespread new coverage has not deterred these Japanese extremists from dismissing it all as propaganda or forgeries. Chan Chu-ru expresó su sentimiento de la forma siguiente: escribí este libro por un puro rencor. No me importa si pueda ganar dinero o no. Mi única intención es dar a conocer a todo el mundo lo sucedido en la ciudad de Nanjing en el año 1937. Debido a sus pacientes investigaciones que han revelado irrebatibles monstruosidades perpetradas por las tropas japonesas, Chan Chu-ru sufrió un enorme trauma psicológico. Como consecuencia del insomnio causado por la depresión, a ella se le cayó el cabello y tuvo una pérdida brutal de peso. She really viscerally felt, what was happening, and I think, when she wrote, it was a combination of outrage and suffering. She really internalized the feelings, of the people that she was interviewing, the accounts that she was reading, and so forth. I think the whole process of writing this book, it was a pretty traumatic experience on many levels. La violación de Nanjing, el holocausto olvidado de la Segunda Guerra Mundial, libro de Chan Chu-ru publicado en Estados Unidos en 1997, año que se conmemoró el 60 aniversario de la masacre de Nanjing, es la primera obra escrita en inglés que registra desde diversas perspectivas las atrocidades cometidas por el ejército japonés de Nanjing. En el libro la autora citó una gran cantidad de informaciones proporcionadas por los testigos presenciales procedentes de China, Japón, Inglaterra, Estados Unidos y otros países. Muchas de estas informaciones y documentos fueron descubiertos por Chan Chu-ru durante sus entrevistas e investigaciones y posteriormente reveladas al mundo. El diario de Rabe fue uno de estos documentos. Poco después de su publicación, el libro provocó fuertes repercusiones en la sociedad estadounidense y fue catalogado por el New York Times como el mejor bestseller durante 3 meses consecutivos. A la primera edición le siguieron otras 15 ediciones y alcanzó los 500.000 ejemplares impresos. The first audiences were all Chinese. In fact, they were all Chinese women. Slowly but surely, kids would walk up to her, because a lot of them were young, and they'd walk up and they'd say, I'm Japanese, but I want to know the truth. I can't find out the truth in my country. And then the audiences enlarged, and there were a lot of people who walked up and said, I'm Jewish. We went through our Holocaust. I want to know about yours. And blacks came up and joined up. El diario New York Times, publicado el día 16 de mayo de 1998, intentó dar una explicación al éxito del libro. Los historiadores, artistas y políticos han hecho sus comentarios. Si bien dicen que este libro ha sido el primero en relatar las atrocidades cometidas contra los civiles durante la guerra, tiene al mismo tiempo un sentido más profundo y de mayor importancia, es decir, un despertar cultural y político sobre la guerra del Pacífico, así como los crímenes y responsabilidades que debe asumir Japón. The story of the rape of Nanking, it's obviously well known in China. It was less well known here, and I think Iris's book made a big difference. It was kind of a sea change, because now there was an authoritative source in the English language that people could refer to and read about, where before something like this did not exist. It's not without
a result. The result is that people know about Nanjing 1937. Chan Chu-ru trasladó las atrocidades cometidas por las tropas japonesas en Nanjing en los años 30 del siglo pasado al recuerdo colectivo de los occidentales, para que pudieran ver desde una nueva perspectiva las batallas de Asia durante la Segunda Guerra Mundial. Dando un repaso al capítulo más horroroso durante la invasión japonesa en China, consiguió crear el primer registro detallado sobre la masacre de Nanjing en la sociedad occidental. Esta grabación representa el monólogo de Chan Chu-ru cuando habló en una entrevista que tuvo lugar en su casa. I feel very fortunate that The Rape of Nanking did become a bestseller. I didn't want the story to just disappear. I didn't want all those thousands of people's lives to vanish into oblivion. That's why I wrote it. What really bothered me was that powerful forces out there in Japan wanted the story to go away. I just felt it was insulting to the victims, and I think that individuals have to fight to prevent these acts of genocide from happening and then being forgotten. En mayo de 1998, el entonces embajador japonés en Estados Unidos, Saito Kunihiko, organizó una rueda de prensa en la que criticó el libro de Chan Chu-ru de que habría hecho descripciones erróneas, además de distorsionar la historia de Japón. Declaró además que Japón había pedido disculpas y los libros de texto escolares incluían este contenido. En diciembre de 1998, Jim Lehrer, el presentador del programa de noticias New Hours del canal PBS de Estados Unidos, convenció a Saito Kunihiko para que participara en su programa emitido a las 6 de la tarde junto con Chan Chu-ru. Saito en Washington y Chan Chu-ru en California se confrontaron mediante las imágenes transmitidas por la estación de televisión. Iris Chang, you've been talking a lot and working with people who have survived the atrocities that were committed in Nanking during the war, which you document in your book. What do they say about it? First of all, for Japan to honestly acknowledge some of the basic facts of these kinds of atrocities, which many revisionists refuse to do, and definitely a written apology, reparations made to the victims, I think, inclusion of Japan's wartime aggression in school textbooks in Japan. What I'm curious to know is, can the ambassador himself say today? En el programa, Chan Chu-ru retó al señor Saito pidiéndole que se disculpara ante todos los estadounidenses como el embajador japonés en este país. As to the incident in Nanking, we do recognize that really unfortunate things happened. Acts of violence were committed by members of the Japanese military. Well, that's not entirely correct, because for the apology. The apology. Did you hear an apology? I don't know. Did you hear an apology? I didn't really hear the word apology that was made. And I think that if he had said genuinely, I personally am sorry for what the Japanese military had done during World War II, I would have considered that an apology. But again, there are words that are used, such as words like regret, remorse, unfortunate things happen. Something, Ms. Chang, 50 years later, there I realized that, except that it seemed to me, there was one level of expectation. I certainly expected him to say, yes, it happened, and I'm very, very sorry. For the people of Japan, for the government of Japan, I would certainly apologize to the people of China for the terrible thing that happened. And he didn't quite go that far. Después de la publicación del libro La violación de Nanjing, el holocausto olvidado de la Segunda Guerra Mundial, Chan Chu-ru recibió protestas e intimidaciones de las fuerzas derechistas de Japón y llegaron a amenazar a la revista estadounidense Newsweek con retirar todos los anuncios para que la revista no publicara ningún artículo escrito por Chan Chu-ru. I see why Iris or anyone in her position would think that Newsweek
was being pressured by the Japanese, that it was strange that they delayed her article, and when they ran it, there were no Japanese ads at all in the magazine. She had the Japanese right-wing people calling her and threatening her. I mean, that was extremely frightening. It seems clear that she also felt challenged and perhaps even threatened by people who really weren't happy with her writing, particularly about the Nanking Massacre. Chan Chu-ru recibía cartas de intimidación y nunca publicaba su domicilio, pero esas no fueron el motivo de su colapso nervioso. Estaba tan concentrada en el trabajo para recabar información que sufrió una grave depresión debido al insomnio y el agotamiento físico. El 9 de noviembre de 2004, Chan Chu-ru se suicidó a la edad de 36 años. En el último momento de su vida, Chan Chu-ru dejó una nota a sus familiares en la que escribió: "Espero que os acordéis de la Chan Chu-ru que no estaba enferma, que se entregaba a la vida, al trabajo, a la creación literaria y a la familia". I really lost her that summer of 2004. That, you know, from the time we were married, I knew that, you know, she was one of the most capable, trustworthy, competent people I'd ever met in my life. She basically set her goals, that what she wanted to achieve, and threw herself 100% into that and never let anything get in her way. Hoy en día, la sombra de la Segunda Guerra Mundial jamás ha sido olvidada en los países como Alemania, Rusia, Polonia e Israel. Hay consenso en que la tragedia no puede ser repetida. Lo mismo pasa en China. Los recuerdos de los sobrevivientes de la masacre de Nanjing y de todos los chinos no se desvanecen con el tiempo. Esperan que con la atención de toda la humanidad, las realidades históricas de las víctimas inocentes recuperen su rostro real y emerjan de la niebla. El pasado no puede ser olvidado. Chan Chu-ru abrió al mundo una puerta de recuerdo que había quedado cerrada durante más de 70 años. Hoy en día la tumba de Chan Chu-ru se encuentra en una colina tranquila en California, Estados Unidos. Su nombre y su libro sobre la masacre de Nanjing de 1937 jamás serán olvidados.